Hola amigos, bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Ahora damos principio a un nuevo volumen, el volumen 16, y los saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola. Alejandro Carrega. Hola, buenas tardes. Y su servidora Elvi Carrión. Y damos comienzo con el 16. Pues sí, vamos al libro 16 y, o sea, cada vez vamos avanzando y vamos penetrando un poco más, ¿no? Uh-huh. Las lecturas se van haciendo cada vez más interesantes. No es que las otras no sean tanto, pero como que con la ayuda de lo que entendimos antes y ahora estas nuevas, vamos penetrando más en ese conocimiento de Dios que realmente parece fascinante, ¿no lo sabes? Así es. El conocer a Dios es algo totalmente fuera de este mundo. Como que se va abriendo ese panorama cada vez más, uh-huh, ¿verdad? Con cada vez que vamos avanzando en las lecturas. Así es. Bueno, pues vamos a dar principio. 16.1, julio 15, 1923. La divina voluntad es principio, medio y fin de toda virtud y debe ser corona de todo y cumplimiento de la gloria de Dios por parte de la criatura. Estaba rezando fundiéndome toda en la santísima voluntad de Dios, pero tenía en mi mente alguna duda acerca de todo lo que mi dulce Jesús me va diciendo sobre este santísimo querer. Y él, estrechándome así, con una luz que arrojaba en la mente, me ha dicho: Hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad, no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha profundizado sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo la tierra, la planta, y conforme se van profundizando las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona, y ésta formará la gloria del árbol, el que dando abundantes frutos, formará la utilidad y la gloria de aquel que sembró la semilla. Esta es la imagen de mi iglesia. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció. Pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo, y para dar fruto, en algunos árboles se necesita la duración de siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la iglesia ha conocido la semilla, y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes y de toda la iglesia. Yo creo que esto también, es conveniente irlo analizando, porque en realidad todo lo que es virtuoso, todo lo que el hombre puede llegar a ser de bien, pero referido a la virtud, tiene que salir forzosamente de Dios. O sea, Jesús nos dice que el querer humano es incapaz de cualquier bien, de cualquier acto que sea bueno. Nos dice que la voluntad humana también sola es totalmente incapaz de hacer algún bien y que todo acto del querer humano es pecado. Y lo dice de una manera así clara, dice: el querer humano es pecado. Por lo tanto, debemos reconocer que forzosamente, cuando el querer humano resulta en algo bueno, es que la voluntad humana de alguna manera está tomando lo de Dios, se está uniendo, lo está tomando para llevarlo a cabo. Así que la divina voluntad es el principio de nosotros, ¿sí? Y el ejemplo que pone, bueno, creo que es exacto, es un árbol. Primero recibe la semilla. Esa semilla es el principio. Cualquier acto de nosotros tiene un principio
y ese principio forzosamente es divino. Después viene un intermedio, me voy a adelantar un poquito, pero la figura, aunque no es lo que Jesús usa, pero a mí me da esta idea, o sea, el crecimiento de ese árbol, que es el medio, el inicio fue la semilla, el medio es el crecimiento y el fin es el fruto. Entonces la iglesia tuvo un principio, ¿cuál sería? La creación de Adán. Bueno, ese es el principio allá, que se frustra por la desobediencia de Adán, y luego viene y se inicia nuevamente en Cristo y en María y en Cristo, en Jesús. El crecimiento ha sido la iglesia, todo lo que la iglesia ha dado como fruto, no como fruto, sino como desarrollo. Y el fruto no ha sido la santidad humana, sino el verdadero fruto es la santidad divina. Y por eso dice, es la corona de todo, porque no puede haber una corona, no puede haber un triunfo si no se ha llegado a la finalidad por la que todo lo demás se ha hecho. ¿Sí? Entonces me parece excelente, muy bello el relato. Así que tomémoslo en cuenta. Tenemos forzosamente que tomar esta divina voluntad como principio, medio y fin. Si la quitamos, nunca llegaremos al fin. Sí. Y entonces ahorita nos van a tocar los frutos, como quien dice ya. Nos van a tocar voluntad, los frutos. Es lo más... es la parte mejor de todo. O sea, es el momento en el que el hombre llega exactamente a lo que Dios ha querido siempre. Y eso le coronará la obra de la creación, porque la creación no está completa hasta que el hombre esté formado totalmente. La redención no está completa. ¿Por qué? Porque le falta tener el punto principal, que es el hombre viviendo en la divina voluntad y teniendo esa vida divina que Dios nos da. Así que el hombre que viva en la divina voluntad será la corona de todas las obras de Dios. Esto también es excelente, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Así es. Ahora, ¿por qué te maravillas de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey. Si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio real, y al último se corona. Y si se quisiera coronar al rey sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Un rey sin reino, ¿no? Sí. Ahora, mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad se puede decir, todo he cumplido. Y yo, encontrando en ella cumplido todo lo que quiero, no solo le hago conocer los frutos, sino que la nutro y la hago llegar a tal altura de sobrepasar a todos. He aquí porque amo tanto y tengo tanto interés en que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos. Pues si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos puede nutrirse con ellos, y si yo no quisiera conocer el vivir en mi querer, ¿qué cosa significa? Los valores que contiene. Faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. Mira entonces cuán necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer salga fuera y sea conocido. Y también la razón por la que tanto te incito a ti, y el por qué a ti te parece que te hago salir del orden que he tenido con los demás, haciendo conocer a estos, y las gracias a ellos hechas después de su muerte. Y en cambio contigo permito que aún en vida, lo que te he dicho acerca de mi querer sea conocido.
Si no se conoce, no será ni apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos de los cuales, bien maduros, se nutrirán las criaturas. ¿Cuál no será mi contento y el tuyo? Yo creo que en realidad el punto que nos debería de llamar la atención aquí es que ahora tenemos la posibilidad de ser la corona de las obras de Dios. Que tenemos la posibilidad de tener en nosotros todo lo que Dios había querido y sobre todo poder llevarle a Él la obra completa de lo que Él hizo. A veces nos causa admiración y a veces un poquito como de, no sé, nos parece como mentira el que el hombre pueda agregarle algo a Dios. Sin embargo, en este terreno definitivamente hay no solo agregarle, sino completar. O sea, la obra de Dios en Él está completa, pero falta desarrollarse en nosotros. Si nosotros no la llevamos a cabo, esa obra de Dios se queda inconclusa. Y entonces esto nos sitúa en aquellas frases de San Pablo que las hemos traído tanto en mente, ¿no? Hay que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué podríamos decir? Hay que completar en nosotros lo que le faltó a la creación. Hay que completar en nosotros lo que le faltó a la redención. Hay que completar en nosotros lo que le falta a la santificación. Porque con toda la obra de la creación, con toda la obra de la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre está incompleta. Por lo tanto, Dios no puede decir todo está cumplido. Y por eso es el primer interesado en que esto se extienda, que esto se dé a conocer y que se empiece a vivir. Así es. Ese es el interés de Dios. Porque no es nada más lo que la criatura obtiene, sino ahora es lo que Dios obtiene. Y por eso es que hace hasta lo imposible con tal de llevar a cabo el reino de la divina voluntad. Muy bien. Seguimos con la siguiente, que es la 16.2. Julio 16, 1923. Jesús todo lo obró y lo sufrió en su voluntad. Estaba pensando... Espérame, esa lectura es importante para ir entendiendo la necesidad de actuar en la divina voluntad. Jesús, para llevar a cabo toda su obra, sobre todo la obra de la redención, forzosamente la tuvo que hacer en el ámbito de la divina voluntad. O sea, Jesús tiene una voluntad humana igual que la nuestra, una voluntad humana creada, capaz de hacer por ella misma sin la unión con Dios. Pero en Jesús esa voluntad se adhiere totalmente a la divina voluntad. Si no hubiera sido así, entonces la voluntad humana no tiene la capacidad de abarcar a toda la humanidad y por lo tanto la redención de Jesús hubiera sido limitada. Hubiera sido para unos cuantos, ¿sí? Y para algún tiempo determinado. Pero aún Jesús, siendo lo que es, tuvo que actuar dentro de la divina voluntad para llevarla a cabo a nivel de toda la familia humana. Si eso es Jesús, si Él se somete en todo a esta divina voluntad, ¿qué podríamos pensar de nosotros? Claro. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros si no estamos unidos a la divina voluntad? Prácticamente nada. Sí, pues no somos nada. Nos vamos a quedar en la nada. Nada. Y el problema terrible es que todo esto nos va a conducir a ese castigo eterno, que quizá no deberíamos llamarlo castigo, vamos a llamarlo elección. Esa elección de nosotros de vivir sin Dios. Y lógicamente lo único que nos va a quedar de Dios es nuestra naturaleza, pero sin ningún bien posible. Tremendo, ¿no? Tremendo, terrible, ¿no?
Y con realmente. una infelicidad constante. Constante, totalmente. Así es. Sí, nunca conocería el nombre de la felicidad. Y Dios tampoco. Le quitamos Con ese eso. hombre. Y Dios tampoco, porque la felicidad de Dios está en llegar a ese punto, en llegar a tener su vida en el hombre. Así que seríamos los eternos frustrados, Dios y el hombre. Tremendo. Así es. Vamos a ver. Estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús y sentía sus penas junto a mí, como si ahora las estuviera Él sufriendo. Y mirándome me ha dicho: Hija mía, yo sufrí todo en mi voluntad, y a medida que sufría mis penas, habrían tantos caminos en mi voluntad para llegar a cada criatura. Si no hubiera sufrido en mi voluntad que envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, ni hasta todos y cada uno. Habrían quedado con mi humanidad. Es más, con haberlas sufrido en mi voluntad, no solo habrían tantos caminos para ir a todas las criaturas, sino que habrían también tantos otros para hacerlas entrar a ellas hasta mí, y unirse con esas penas, y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos. Esto es lo que decíamos, o sea, las penas de Jesús, por enormes, por grandes, por acerbas que hayan sido, se hubieran quedado encerradas en una voluntad humana limitada. Entonces no hubieran trascendido hacia toda la familia humana, y lógico, a nosotros ni soñar que nos hubieran llegado. A veces cuando alguien se inmola por una causa, por algo que valga la pena, pero su inmolación es muy limitada. O sea, no es una inmolación que abarque a toda la humanidad ni a todos los tiempos. Así que si Jesús no se hubiera valido de la divina voluntad como vida en él, definitivamente la redención nunca hubiera estado completa. Esto hay que volver a repetir, hay que tomarlo como algo que nos está compartiendo, porque nos comparte sus penas, nos comparte incluso esa vida divina que está sufriendo en él, nos la comparte para poder ayudar de alguna manera y probablemente el llevar a cabo acciones que ayuden a poner a salvo a la demás familia humana. Y, por ejemplo, si Jesús hubiera hecho todos sus actos nada más con la voluntad humana, pero después en un futuro pone todos los actos que hizo en voluntad humana, los pone en voluntad divina, sería lo mismo, aunque no lo hubiera hecho en el momento. Bueno, pero ahí hay que recordar que él hace un solo acto, ¿no? De todas maneras, o sea, si los pone después o los pone en ese momento, el resultado hubiera sido prácticamente igual. Bueno, sí, yo digo por nosotros, de todo lo que no hicimos en divina voluntad, pues lo podemos nuestra vida anterior traer del pasado para hacerlo ahora. Así es. Bueno, por eso es que lo que dices es perfecto. Y esto nos debe ayudar a todos aquellos que tenemos ciertas, ¿cómo diríamos? Cuestiones en nuestro interior en donde tenemos recuerdos que nos dañan. Tenemos cosas que hicimos en el pasado que son, ¿cómo diríamos?, malas, pero que no las olvidamos. Y eso no las olvidamos por ya sea la fijación que hicimos de eso con nosotros o como un ataque del enemigo que nos la trae a la mente para recordar algo, lo que haya sido, pero que me priva de poder estar atento a la divina voluntad. Entonces sí, hay que estar totalmente conscientes de que necesitamos de alguna manera, primero, utilizar todo lo que Jesús hizo para nosotros. Y nosotros, todo lo que hayamos hecho antes
tenemos la posibilidad en la divina voluntad de rehacerlo. Ujú. Y si una vez confesado, deberíamos de olvidar todo, porque en Jesús no queda ningún recuerdo de eso. ¿Qué será viviendo en la divina voluntad? No, pues O sea, Sí, pues sí. ya todo. Ya todo queda rehecho y reparado. así es. Y todo queda totalmente en otro, ¿cómo diríamos? En otro ámbito, que ya no es el humano, sino es un ámbito en lo divino, en donde todo queda rehecho y unido a todo lo que hacemos ahora para formar una sola vida, una vida divina. Por lo tanto, el recordar lo que hicimos es una terrible ofensa Para Dios. para Dios. Es estar dudando de su perdón, es estar dudando de su misericordia, es volvernos a ensuciar en lo que teníamos, en lo que estamos recordando, y sobre todo es un despreciar su divina voluntad y decirle no, ahorita es más importante mi remordimiento, Ujú. ahorita es más importante mi recuerdo, ahorita es más importante mi reparación. Sí. En alguna lectura él dice que pues cuando se hacen esas cosas de recordar lo pasado o estar desconfiando en él, que lo hacemos un Dios impotente, un Así Dios es. que no puede, que no es Dios. Entonces él dice, si confías completamente en mí, pues ya eso ya queda olvidado, ¿no? Ujú. La confianza para él es muy importante. Así es. Entonces, bueno, pues simplemente pongamos el énfasis en vivir en esto para rehacer todo lo anterior y unirnos a este Jesús en su voluntad. Y mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Tremendo, tremendo lo que está diciendo. O sea, porque aquí nos pone realmente como verdugos de Jesús. Sí. O sea, cada pecado que yo he cometido en mi vida significa un ir personalmente a martirizar a Jesús. Puede ser con un flagelo, puede ser con una espina, puede ser con un clavo, puede ser con un insulto, con un golpe, con lo que sea. Pero cada acto que hacemos que está fuera es un ir personalmente a martirizar a Jesús. Y ahora hasta cuando nos salimos de la divina voluntad, cuando dejamos de poner la atención, le estamos flagelando. Le estamos flagelando también. Tremendo. Sí. Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, sino las criaturas de todos los tiempos, que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así en todas las demás penas mi voluntad me traía a todos, ninguno faltaba a la llamada. Todos me estaban presentes, ninguno faltó. Por eso mis penas fueron, cuanto más duras, más múltiples que las que se vieron. Entonces, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer, y todas las generaciones recibirán los efectos. Y no solo mis penas, sino también mis palabras, porque dichas en mi voluntad llegaban a todos, como por ejemplo cuando Pilatos me preguntó si yo era rey, y yo le respondí, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilatos, al verme tan pobre, humillado, despreciado, se asombró y dijo más marcado, ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo con firmeza le respondí a él y a todos los que se encuentran en algún puesto, Rey soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad, y la verdad es que no son los puestos, los reinos, las dignidades, el derecho de mando lo que hace reinar al hombre, lo que lo ennoblece, lo que lo eleva sobre todos. Es más,
Estas cosas son esclavitudes, miserias, que lo hacen servir a viles pasiones, a hombres injustos, cometiendo también él tantos actos de injusticia que lo desnoblecen, lo arrojan en el fango y le atraen el odio de sus dependientes. Así que las riquezas son esclavitudes, los puestos son espadas con las que muchos quedan muertos o heridos. El verdadero reinar es la virtud, el despojamiento de todo, el sacrificarse por todos, el someterse a todos. Y esto es el verdadero reinar, que vincula a todos y se hace amar por todos. Por eso mi reino no tendrá jamás fin, y el tuyo está próximo a perecer. Y estas palabras en mi voluntad las hacía llegar a los oídos de todos aquellos que se encuentran en puestos de autoridad, para hacerles conocer el gran peligro en el que se encuentran, y para poner en guardia a quienes aspiran a los puestos, a las dignidades, al mando. Me pregunto qué pensaría Pilatos al oír esta respuesta de Jesús, que yo creo que pensó que jamás se le esperaba esa respuesta. Pero ¿cuál respuesta? Es que no esperó. Bueno, O sea, la única respuesta que Jesús le dio es, sí, soy rey. ¿Sí? Y a eso he venido, en fin. Pero la respuesta que él debería de haber escuchado es cuando él dice, ¿y qué es la verdad? Pero en ese momento se da la vuelta y se va. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Yo creo que todas las figuras del Evangelio son ejemplos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hay que no hemos en algún momento dado externado esa duda de decir, bueno, ¿dónde está la verdad? Mi verdad o la verdad del mundo o algo. Pero no somos atentos a oír la respuesta. Sí. O sea, el mundo, Dios nos da la respuesta, pero nosotros no queremos nada con Dios. Sí, así es. Y él realmente no quería crucificar a Jesús, No, ¿verdad? o sea, se quiso zafar un poquito, pero esto también es un ejemplo maravilloso de lo que el hombre puede hacer por el interés, por la soberbia, porque, o sea, recordemos que son cosas. Voy a poner aquí algo, por ejemplo, la cabeza de Juan el Bautista. Se la están pidiendo a Herodes, pero Herodes podría haber dicho, oye, no, eso no se hace. O sea, ¿cómo me pides que te dé la cabeza de un hombre? Y sobre todo, como dice el Evangelio, que lo tenía en cierta estima. Sí. Pues para bonita estima. Sí, ¿Sí? qué barbaridad. O sea, los temores al ridículo, el temor a que digan es un débil, es un inconstante, no cumple sus promesas. Y entonces somos capaces de ir en contra de todo lo habido y por haber, con tal de no salir en ridículo, entre comillas. Sí, por soberbia. Por soberbia. Y los respetos humanos que muchas veces Así es, los tenemos sobre todo, ¿no? así es. Muy bien, seguimos con la siguiente, que es la 16.3, julio 17, 1923. Jesús pone en el alma de Luisa 3 columnas para apoyarse. Me sentía muy afligida por la privación de mi adorable Jesús. Y si se hace ver, está todo taciturno. Entonces, esta mañana se dejaba ver en mi interior en medio de 2 columnas, y estaba formando una tercera en medio a estas. Y ahora se apoyaba en una, y ahora en la otra, y ahora en la columna de en medio que estaba construyendo. Y sorprendida le he dicho, amor mío y vida mía, ¿cuándo pusiste estas columnas en mi interior? Ahora estás más cómodo. Si estás cansado, puedes apoyarte en ellas. Y él, sin prestarme atención, continuaba construyendo la columna y callaba. Entonces yo, pero dime, ¿por qué no me hablas? ¿Qué hay? ¿En qué te he ofendido? Tal vez mi repugnancia en no querer hacer conocer las verdades que me dices es lo que te lleva a quererme castigar, y por eso callas.
Pero yo te prometí que no lo haré más, y recuerda que quedamos en paz. Y Jesús, mirándome y dando un fuerte suspiro, me ha dicho: Hija mía, estoy trabajando, ensanchando, preparando, y cuando yo trabajo no tengo ganas de hablar. Primero quiero trabajar y después hablar. De tus repugnancias no tengo cuidado, porque es tanta la potencia de mi voluntad que obra en ti, que te trituraría si no haces lo que quiero. Tanto que después de un rechazo eres obligada a correr a mis brazos para decirme: Jesús, te ruego que me hagas hacer lo que quieres. Lo quieres tú, lo quiero yo, y no me dejes si no ves que el tuyo y mi querer forman uno solo. Entonces mi silencio es el trabajo, y para hacer que el trabajo que estoy haciendo en ti sea más bello, más seguro, más estable, lo he puesto en medio de dos columnas más fuertes, más altas, las cuales, una es mi humanidad y la otra es mi mamá, que es solo donde puedo apoyarme. Pero no me bastan dos apoyos, quiero un tercero. Pero si no me lo formo, ¿cómo puedo tenerlo? He aquí el porqué la necesidad de mi trabajo. Tú me prestarás los materiales, los cuales son tus actos hechos en mi querer. Mientras más hagas, más materiales me prestarás. Y yo me esforzaré en formarlo, y después me reposaré y te hablaré. Todo lo que yo hice y lo que hizo mi amada mamá, estará todo conectado en esta tercera columna, mi único fin, que sea realizado con un querer eterno, que es el único que puede servirme de apoyo, y que este querer sea conocido. Pondré en ello tanta gracia que no solo me darás reposo, sino que me servirá de cátedra, de voz para enseñar, con los modos más atrayentes, insinuantes y convincentes, que significa vivir en mi querer, y así ya no esté más aislado en medio de mis hijos, sino que reine como en su propio trono. Por eso, déjame hacer y sígueme. Después ha venido nuevamente y continuaba haciéndose ver en mi interior que estaba todo atento al trabajo, y en silencio nos mirábamos. He alzado la vista y veía en una columna, puesta en la cima de esta, la cabeza de nuestro Señor, y en la otra la de la Reina Celestial, ambas coronadas. En la tercera columna que estaba formando, estaba preparada para ponerse en ella mi cabeza, y la corona que debía coronarla salía, la mitad de la corona de nuestro Señor y la otra mitad de la Virgen Santísima, que uniéndose juntas, estas dos mitades formaban una sola. Yo he quedado maravillada y encantada, y mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, ¿has visto cuánto me conviene trabajar para formarme el tercer apoyo? Y cómo tú debes apresurarte en darme los materiales para hacerme trabajar, y a qué altura debe llegar para cumplir el trabajo de mi querer en ti, y qué corona debe ceñir tu frente. Por eso, no pierdas un minuto de tiempo, y tu vuelo en mi querer sea continuo. Los materiales para formar esa columna, Son los actos. Los actos, que ese es el punto. Todo lo que María hizo, todo lo que Jesús hizo, ahora lo quieren poner en la tercera columna, que es el apoyo de la persona en la divina voluntad, en este caso de Luisa. Pero esto nos debe llamar la atención en el sentido de que eso es en cada alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad, porque se va a unir a los actos de Luisa. Por lo tanto, todo lo que es la redención y todo eso se va a depositar en el alma que llega a vivir en la divina voluntad. De ahí lo ilógico de, teniendo este don, querer continuar con todo lo anterior. O sea, es que querer como la ambición, diría yo, de quedarme con lo que tengo, más aparte lo que Él me quiere dar. Cuando que no me doy cuenta que en el momento que yo tenga que me quede con lo que yo tengo, le estoy poniendo un obstáculo a Él para darme su voluntad. En fin,
Es como soberbia de la criatura, ¿no, doctor? Cuando hace eso. Totalmente, o sea, totalmente. Es una soberbia pensando que lo nuestro, que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos es de valor para Dios y de valor ante lo de Dios. Si no tuviéramos esta enseñanza, y si no tuviéramos este don que nos quieren dar, en definitiva todo aquello sería bueno, ¿sí? Pero teniendo todo esto, lo que estamos haciendo es simplemente decir, no, momento, esto es mío, esto lo quiero hacer yo, te lo quiero entregar como mío, pero porque no quiero nada más lo tuyo, no me satisface nada más lo tuyo, también tengo que poner lo mío. Tremendo error. Sí. Ahora sí, como dice el refrán vulgar, nos quedamos como el perro de las dos tortas. Sí, así es. Bueno, pues, Sí, pues ya terminamos. creo que son tres lecturas que son muy, muy importantes, como todas. Vamos a reflexionarlas y nos vemos aquí en el próximo programa para seguir con el libro 16. Muy bien. Pues nada más apresurémonos a seguir haciendo actos para darle los materiales a Jesús para poder hacer esta tercera columna. ¿Verdad, doctor? Así es, qué importantes son los actos. Los actos. No se queda nada más en la retribución, en la vida divina, sino se va extendiendo esa función de los actos, luz para convertir a todos los que no creen en fuerza, en la fuerza para el que quiere la santidad, en fin. Pero también se está convirtiendo en algo más, que es en el ejército de Dios. O sea, el ejército de Dios que va a luchar contra todo el mal del querer humano, pero las armas se las va a dar el acto de la persona que vive en la divina voluntad. El acto de la persona que vive en la divina voluntad se va a convertir en el portador de toda la pasión, de todos los logros de la pasión de Jesús para las almas del purgatorio, como un sufragio, para los vivientes, que hemos sido todos, y me estoy refiriendo a todos, porque se va a extender en el tiempo. Así que es de ayuda para las almas del purgatorio, de una fuerza para conversión de las personas, y va a tener un otro efecto, que es de duplicarle el infierno al demonio. Ese ya como efecto secundario, porque ni lo volteamos a ver, ¿verdad? Pues no, pero sí hay que darle duro por todo lo que él ha hecho, ¿no? Perdón por esa. Ok, hasta luego, amigos. Gracias, Elvi. Gracias, Alejandro. Gracias a Gracias, Ale. Nos vemos en el próximo. Claro que sí.